Bienvenidos a Susurros del Misterio. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros del más allá encuentran voz, compartimos los relatos más aterradores que ustedes, nuestros valientes seguidores, nos envían. Esta noche, prepárate para adentrarte en historias que desafían la razón y que te harán dudar de lo que ves cuando apagas las luces. Comenzaremos con un hospital donde un paciente, que jamás debería estar allí, sigue vagando por los pasillos, buscando algo o alguien. Después, te llevaremos a un panteón en medio de la noche, donde un guardia nocturno se enfrenta a algo más que el silencio. Pasos que no tienen dueño y voces que parecen venir de debajo de la tierra son solo el comienzo de su pesadilla. A continuación, descenderemos al metro, donde un pasajero descubre que no está tan solo como creía en los vagones vacíos. Algo lo acompaña, algo que no debería estar ahí. Y finalmente, conocerás la historia de un collar misterioso, un objeto antiguo y hermoso que parece tener una voluntad propia, y un oscuro secreto que nadie querría descubrir. Así que, si eres amante del terror y lo inexplicable, te invito a suscribirte y acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Recuerda que si tienes una historia aterradora que contar, puedes compartirla con nosotros. Aquí, en Susurros del Misterio, tu relato puede ser el próximo en ponernos los pelos de punta. Sin más preámbulos, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para dejarte llevar por el miedo. Comencemos. Hace unas semanas descubrí tu canal a través de los shorts de YouTube y me pareció interesantes las historias que te comparten tus seguidores, y yo quisiera compartirte esta historia que me sucedió cuando estaba en la etapa de la universidad. Era una tarde cualquiera en el hospital, uno de esos días largos y cansados que suelen tener los estudiantes de enfermería en sus prácticas. Estaba en mi último año, ya a punto de egresar, y me asignaron una vez más a un hospital en la zona de Tlalpan, un lugar siempre lleno de actividad y pacientes de todo tipo. Esa tarde, después de haber revisado algunos pacientes, me dirigí al ascensor para ir a la siguiente área que me correspondía. El ascensor llegó y las puertas se abrieron con su usual zumbido. Entré y justo antes de que las puertas se cerraran, un señor de avanzada edad se unió a mí. Vestía de manera sencilla, pero con un aire de dignidad. Nos saludamos con un buenas tardes, y, siendo siempre amable, le pregunté cómo estaba. El señor me respondió con una voz triste y cansada: estoy algo triste, señorita. Mi esposa está muy grave de salud. Pronto me la llevaré conmigo a descansar. Sus palabras me conmovieron y, aunque no sabía muy bien qué decir, traté de consolarlo diciendo: todo saldrá bien, ya verá. Pronto se irán a casa a descansar. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron en mi piso. Me despedí del señor con una sonrisa y un «que tenga buen día» antes de salir. Me dirigí a la habitación que me habían asignado para hacer una revisión de rutina a los pacientes. Entré en una habitación donde estaba una señora de edad avanzada, postrada en la cama. Al lado de la cama, había un florero y una foto en la mesita de noche. La foto me llamó la atención. Era una imagen del mismo señor con el que acababa de compartir el ascensor. Me pareció curioso, pero no le di mayor importancia en ese momento. Hice mi revisión y continué con mis tareas del día. Pasaron un par de días y volví a esa misma habitación para limpiarla. Al entrar, noté que la señora ya no estaba. Pregunté al doctor qué había pasado con ella, y con una expresión triste, me dijo que lamentablemente había fallecido recientemente. Mientras limpiaba la habitación, entró una mujer, evidentemente una familiar, para recoger algunas pertenencias de la señora fallecida. La ayudé a recogerlas y le di el pésame. Tratando de ser amable, le comenté: debe haber sido muy duro para su esposo también. Me encontré con él en el ascensor hace unos días, y se veía muy triste. Dijo que pronto se la llevaría a casa a descansar. La mujer se detuvo de repente y me miró con lágrimas en los ojos. ¿De qué está hablando?, me preguntó con la voz temblorosa. El señor de la foto en el ascensor dijo que era su esposo, respondí. Ella se quedó en silencio un momento antes de decir: ese señor era mi padre, y falleció hace 2 años. No hay manera de que haya estado aquí. Me quedé helada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible? ¿Había hablado con un fantasma? No sabía qué pensar. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, impactada, mientras la mujer seguía llorando. Esa experiencia me dejó marcada. Nunca había vivido algo paranormal hasta ese día, y aunque siempre he creído en estas cosas, sentirlo tan cerca y de manera tan real fue algo que jamás olvidaré. Yo era una persona escéptica, no soy creyente ni nada de eso, pero déjame contarte esta historia que me hizo cambiar de opinión. Durante la pandemia,
las cosas se pusieron muy difíciles para mí. Estaba desempleado y llevaba meses buscando trabajo sin éxito. Las cuentas se acumulaban y la desesperación aumentaba cada día. Fue en ese momento cuando un amigo se acercó con una oferta inesperada. Su papá, el guardia de un panteón, se había contagiado de COVID y necesitaban a alguien que cubriera el turno nocturno. Acepté sin pensarlo 2 veces. Necesitaba el dinero y el panteón no estaba muy lejos de mi casa. Al día siguiente, me presenté en el panteón. Era un lugar tranquilo durante el día, con grandes árboles que proporcionaban sombra y un aire fresco. La pequeña casita del guardia era modesta pero suficiente. Mi amigo me llamó justo cuando me instalaba. Ten mucho cuidado, me dijo. Si escuchas algún ruido, no salgas y siempre lleva la lámpara que te dejamos. Es importante. Era escéptico respecto a lo paranormal, así que no le di mucha importancia. A las 11 de la noche, decidí dar una ronda de vigilancia para asegurarme de que ningún delincuente entrara al panteón. Caminaba entre las tumbas, atento a cualquier movimiento sospechoso. Todo iba bien hasta que escuché el sonido de niños corriendo y jugando. Intenté darle una explicación lógica, pero las bardas del panteón eran muy altas, era imposible que algún niño se metiera. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí caminando cuando, a pocos metros, escuché una risa infantil. Se me erizó la piel y el miedo empezó a apoderarse de mí. Decidí volver a la casita, pero a mitad del camino, la lámpara empezó a parpadear y a quedarse sin batería. A pesar de correr, parecía que no avanzaba, como si estuviera atrapado en un bucle. Los niños fantasmas seguían riendo, sus voces se burlaban de mí. Desesperado, comencé a rezar un Padre Nuestro. El viento se intensificó, las ramas de los árboles crujían y los gritos de los niños se volvieron ensordecedores. Terminé el rezo y, de repente, vi la luz de la casita a lo lejos. Corrí con todas mis fuerzas y finalmente llegué. No volví a salir hasta el amanecer. Esa fue mi única noche en el panteón. Renuncié al día siguiente. Nunca olvidaré las risas de aquellos niños y la sensación de estar atrapado en un lugar del que no podía escapar. No sé si llegues a ver esto, pero me gustaría compartir mi experiencia paranormal, por así decirlo. Me daría gusto si es que mi historia llega a salir en tu canal. Sucedió una noche, cuando salí de la universidad en Ciudad Universitaria, mucho más tarde de lo habitual. Era época de exámenes finales y había pasado todo el día estudiando y trabajando en mis proyectos. Cuando finalmente terminé, ya era muy noche. Caminé hasta la estación de Metro Universidad, sintiéndome agotado pero aliviado de haber terminado. El tren con dirección a Indios Verdes estaba casi vacío. Me senté y me dejé caer en el asiento, intentando relajarme un poco. Las estaciones pasaron sin novedad, y pronto llegamos a Niños Héroes. Ahí, el último pasajero que quedaba en el vagón se bajó, dejándome completamente solo. El tren comenzó a moverse nuevamente, pero de repente se detuvo en el túnel. Al principio, no le di mucha importancia. Estos paros temporales ocurren de vez en cuando. Sin embargo, lo que pasó después fue bastante inquietante. Las luces del vagón empezaron a parpadear, sumergiéndome en una serie de destellos intermitentes. Luego, todo quedó completamente a oscuras. El tiempo en la oscuridad parecía eterno, aunque en realidad solo pasaron un par de minutos. Cuando las luces finalmente volvieron, noté algo que me hizo estremecerme. Había una señora sentada en el otro extremo del vagón. Vestía un vestido negro que le llegaba hasta los tobillos y su cabello largo y oscuro le caía hasta la cintura. No recordaba haberla visto antes de que las luces se apagaran. Intenté no pensar mucho en ello. Tal vez no la había notado antes por el cansancio, pero algo en su presencia me inquietaba. El tren seguía detenido y, de repente, la señora se levantó de su asiento. Comenzó a caminar lentamente hacia mí. El nerviosismo se apoderó de mí. Intenté distraerme sacando mi teléfono y abriendo Facebook, pero no podía dejar de observarla de reojo. A medida que se acercaba, noté que su rostro era anormalmente pálido y tenía una sonrisa extraña, una sonrisa que me gelaba la sangre. Ya estaba a la mitad del vagón y cada vez estaba más cerca. Mi corazón latía con fuerza y me sentía atrapado. Volví a mirar mi teléfono, tratando de ignorarla, pero el sonido de sus pasos se hacía más fuerte. Cerré los ojos, deseando que todo esto fuera solo una pesadilla. Cuando abrí los ojos nuevamente, ella estaba casi frente a mí. Su sonrisa era perturbadora y sus ojos parecían vacíos, pero aún así me miraban fijamente. La incomodidad y el miedo eran insoportables. De repente, el tren volvió a moverse y finalmente llegamos a la siguiente estación. Para mi alivio, la señora bajó del vagón como si nada hubiera pasado. Un grupo de personas entró enseguida y me sentí un poco más tranquilo. No quería asustarlos con mi nerviosismo,
así que me acerqué a ellos de forma discreta. Todo lo que quería era estar acompañado durante el resto del viaje hasta la estación La Raza. El resto del trayecto pasó sin incidentes, pero la imagen de aquella señora y su sonrisa aterradora permanecieron en mi mente. Fue una experiencia que nunca olvidaré, y aún ahora, cada vez que tomo el metro, no puedo evitar recordar aquella noche. Hola, te escribo esta historia desde Ciudad Juárez. Esta historia me sucedió hace muy poco tiempo. Fue un suceso que cambió mi vida. Deja explicarte cómo sucedió todo. El pasado octubre, una tarde de sábado, me encontraba paseando por un mercadito callejero en busca de cualquier cosa interesante. Disfrutaba recorriendo los puestos llenos de baratijas y curiosidades cuando algo llamó mi atención: un collar de un azul cristalino muy particular. Lo que realmente me intrigó fue la figura en el centro del colgante, el rostro de una niña con ojos grandes y un vestido de otra época, todo encapsulado en esa piedra azul. Me acerqué al puesto y le pregunté al señor cuánto costaba. Para mi sorpresa, solo pedía 15 pesos. Comentó que el collar llevaba mucho tiempo sin venderse, así que pensé que había tenido suerte y lo compré sin dudarlo. Al principio, todo estaba normal, pero, unas semanas después, empecé a tener sueños extraños. Me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien se me subía al cuerpo, impidiéndome moverme. Además, escuchaba golpes provenientes de mi closet. Aunque inicialmente lo atribuía a simples pesadillas, las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, después de ducharme, noté moretones en mis piernas. No los tenía la noche anterior, y no recordaba habérmelos hecho. Empezaba a asustarme en serio. Las siguientes noches, los sueños se volvieron más intensos. De nuevo escuchaba esos golpes en el closet, y por más que quería moverme, mi cuerpo no respondía. Durante 3 semanas, estos sueños fueron mi constante tormento. Tenía tanto miedo de irme a dormir que empecé a quedarme despierta la mayor parte de la noche, pero eventualmente el sueño me vencía. Una noche, el sueño fue diferente. De nuevo, escuché los golpes, pero esta vez pude abrir los ojos. Ahí, frente a mi closet, había una mujer vestida de negro. Sus ojos eran cuencas vacías, su rostro pálido, y flotaba en el aire. Sabía que me estaba viendo, y se acercaba lentamente hacia mí. Intenté moverme, gritar, pero no podía. Recordé que se dice que cuando se te sube el muerto, debes decir groserías. Empecé a hacerlo, pero el ente simplemente se reía, una risa que gelaba la sangre. Cuando estaba justo frente a mí, sentí su respiración densa y solo veía su sonrisa malévola. Cerré los ojos con fuerza y, cuando los abrí de nuevo, había desaparecido. Finalmente pude moverme. Salté de la cama, llamé a mi amiga que vivía cerca y le pedí que viniera por mí. Cuando llegó, me vio tan pálida y desgastada que parecía haber envejecido años en pocas semanas. Pasé la noche en su casa, y al día siguiente le conté todo lo que había estado ocurriendo. Preocupada, mi amiga me llevó con su tía, una curandera que utilizaba plantas y hierbas para sanar. La tía, al verme, dijo que había un ente maligno pegado a mí, alimentándose de mi miedo. Me preguntó qué había hecho recientemente que pudiera haber atraído tal cosa. Le conté sobre el collar, y cuando se lo mostré, su expresión cambió. Me dijo que era obra de magia negra. Procedió a hacerme una limpia con hierbas y, después, quemó el collar junto con las hierbas. Sentí un alivio inmediato en mi espalda, como si me hubieran quitado un peso enorme. Desde ese momento, los sueños cesaron, y mi vida volvió a la normalidad. Esa experiencia me dejó marcada, y ahora soy mucho más cautelosa con lo que compro y traigo a casa. Hemos llegado al final de este episodio de Susurros del Misterio. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido, donde las sombras cobran vida y los susurros nos cuentan sus secretos más oscuros. Esperamos que estas historias hayan despertado en ti el mismo escalofrío que sentimos al recibirlas. Pero la noche no termina aquí. Queremos escuchar tus propios relatos de terror y lo inexplicable. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tus experiencias más aterradoras. Tus historias podrían ser las próximas en helarnos la sangre y cautivar a nuestra comunidad. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima, sigue explorando la oscuridad y ten cuidado con lo que puedas encontrar en ella.